Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. En días pasados estuvimos en la ciudad de Cartagena celebrando el quinto Congreso de Pastores de Casa sobre la Roca a nivel internacional, y el lema del Congreso fue regresar avanzando. Algunos pastores molestábamos allá que decía retroceder nunca, regresar jamás. Regresar avanzando. ¿Y por qué es importante regresar para avanzar? Porque nosotros tenemos una visión. Dios le ha dado a la iglesia una visión y no podemos olvidar esa visión. Tenemos que regresar, ir a nuestros fundamentos para poder avanzar. Y eso muchas veces nos pasa en la vida, ¿cierto? Vamos caminando por la vida, tenemos una visión, pero en medio de las circunstancias tenemos dificultades, tenemos pruebas y nos perdemos de la visión. ¿Y qué tenemos que hacer? Regresar para poder avanzar de nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces usted se va a ir por favor a la palabra de Dios y se va por favor a Deuteronomio 1:21, o mejor dicho, allí ustedes lo van a ver en la diapositiva. Deuteronomio 1:21, y quiero que todos lo leamos, por favor. Estamos celebrando este año Casa sobre la Roca a nivel global, está cumpliendo 29 años. Nos vamos a unir a esa celebración. Pero de manera particular, Casa sobre la Roca Armenia está cumpliendo 24 años en Armenia. Este año cumplimos 24 años, empezamos en una casa al norte de la ciudad, un grupo de personas. Inicialmente empezaron 40 personas, después creció el grupo a 120, se formó la iglesia, se pidió cobertura en la iglesia de Bogotá y se fundó de manera oficial hace 24 años, un 1 de mayo, Casa sobre la Roca en Armenia. No podemos pasar por alto esta fecha. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 1:21? Dice: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Entonces no solamente hay que tomar ese versículo de manera literal, sino también de manera simbólica. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha entregado, queridos? El Quindío, Armenia. Esta es la tierra que Dios nos ha entregado. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar posesión de ella. Amén. Y declarar que esta tierra será para Jesucristo. El corazón de Colombia, de donde va a ser bombeada la sangre para el resto del país. Un lugar pequeño, el más pequeño de la ciudad, del país, donde ha sido históricamente muy importante esta zona, donde el gobierno nacional, todos los proyectos pilotos los comienza en esta zona, proyectos educativos, proyectos de tema de gobierno, empiezan en esta zona. Por algo será, ¿cierto? No sé por qué Armenia significa Ararat, si lo miran en el contexto histórico. El aeropuerto se llama El Edén. El Edén significa paraíso, y muchas otras cosas más que no quiero ser pretencioso ni orgulloso, ¿sí? ni que nos las demos de salvadores, pero sí entender las cosas desde el punto de vista espiritual. Cuando el fundador de Armenia le preguntaron por qué le había puesto Armenia, por qué había escogido Armenia, él dijo porque Armenia había sido el primer país en Asia que se había convertido al cristianismo. O sea, eso tiene una connotación histórica y espiritual, ¿cierto? Si usted es una persona espiritual. Entonces, yo quiero que usted vuelva y repita lo que dice: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra.
tierra prometida, querido. Diga que tiene a su lado, esta es la tierra prometida. El lugar donde Dios a usted lo ha puesto es su tierra prometida. Amén. Llámese cualquier otro lugar del mundo, si Dios lo envía para allá, allá es donde la bendición de Dios lo va a acompañar. Y entonces usted va a repetir conmigo, esta es mi Biblia, la palabra profética más segura. Decido estar con mi mente atenta y mi corazón receptivo a lo que Dios hoy me quiere decir. Ser animado, edificado y consolado por medio del Espíritu Santo que me guía a toda la verdad, y al yo recibirla y obedecerla, pueda caminar en la libertad que pagaste para mí. Lo declaro por el poder de la palabra, con la fe del corazón, no lo escucho, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hace 24 años, Dios le dio una palabra al pastor antes de llegar acá, el pastor de ese tiempo, y la palabra que le dio era que la iglesia era una iglesia joven, que necesitaba ser desatada. Y la palabra está cuando Jesús va y pide el pollino, el burro joven, para que sea traído a él, para que en ese burrito él monte y entre en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, la revelación fue que la iglesia era una iglesia joven. El Señor dice, traerlo y desatarlo, ¿cierto? O sea, traerlo al Señor. El Señor es quien trae libertad. En ese momento habíamos un grupo de personas. Las personas que dirigían en ese momento el grupo eran personas supremamente legalistas y religiosas, y la iglesia tenía que ser desatada de la religiosidad y del legalismo. De hecho, de ahí se hizo una obra de teatro que fue histórica, que se llamó La Sierva Chambona, y salió precisamente de hacer una crítica constructiva a la iglesia, porque en ese momento la iglesia era supremamente religiosa, ¿cierto? El pastor en ese tiempo cumplió su misión. La iglesia fue desatada del legalismo. Eso produjo un cisma en la iglesia. Éramos 120 personas, terminamos 40. Y empieza un nuevo proceso para la iglesia. Viene un nuevo pastor, y Dios le habla a ese nuevo pastor y le dice, y le da una palabra, y le dice que él construiría el templo. Y que durante su reinado, o durante su tiempo de estadía en Armenia, él iba a construir el templo y iba a ser un tiempo de paz. Y así ocurrió. Estábamos en una casa en el norte de la ciudad, fuimos a un lote que se nos fue entregado en comodato, llegamos allá 40 personas, nos metimos en la locura de construir un templo para más de 600 personas. Ustedes no se imaginan lo que eran las reuniones en un lugar para 600 personas, 40 personas ahí metidos, todos los problemas de sonido que ustedes quieran. Y finalmente se llevó a cabo esa misión y la iglesia creció y llegamos a tener 4 servicios en ese lugar. Estando en ese lugar, pasó el tiempo, hicimos una negociación con el lote donde estábamos. Era un lugar cómodo, donde teníamos todas las rutas de buses llegaban hasta ahí. Habíamos crecido de manera importante, ¿sí? Pero teníamos el colegio allí, y llegó un momento en que el colegio no pudo crecer más. O sea, llegamos hasta noveno. Secretaría de Educación Municipal nos dijo, estando allí ustedes no pueden tener el colegio, no podemos darle licencia para décimo y 11. Ya habíamos atrasado a unos que venían en una promoción, y tuvimos que parar un año más para poder construir, y ya no podíamos atrasarnos más. Entonces vino una palabra a mí, el pastor que cumplió su tiempo en Armenia, tuvo que ser desplazado a la iglesia de Bogotá por cuestiones de salud y por una circunstancia muy difícil que ocurrió, y el Señor me puso a mí. Nunca quise ser pastor de la iglesia, no estaba detrás de la iglesia. Con mi esposa siempre quisimos ser siervos del Señor, querer estar en el backstage. Y el Señor nos puso como pastores. En ese tiempo éramos los más jóvenes,
de los líderes que había. A muchos no les gustó que nosotros fuéramos los pastores y se fueron. Y empezó una nueva etapa en la iglesia, y el Señor me dio una palabra, y lo que Dios me dijo a mí era que yo iba a derribar gigantes. Y a gigantes que me ha tocado enfrentar en el nombre de Jesús. Unos un poquito más grandes, unos gordos, unos altos, unos flacos, pero de todos los tamaños. Y el Señor ha derribado sus gigantes. Y a Dios gracias a ustedes por ustedes ser fieles a esa visión y por haberse mantenido por amor al Señor. Entonces, estando allí, el Señor empezó a incomodarnos. Empezamos a tener dificultades con el parqueo. Muy generosamente, Julio César Cuarta, su esposa Jacqueline y su familia nos prestaron un lote que habían comprado aledaño a la iglesia, y estuvimos parqueando los vehículos durante aproximadamente 6 meses antes de que ellos comenzaran su proyecto de construir Quindimac. Ellos ya construyeron y teníamos muchas dificultades con el transporte, el tema del colegio, y un día el Señor me despertó de madrugada y Dios me habló en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, y me dijo: prepara a los espías y llévalos a reconocer la tierra. Entonces yo llegué a la iglesia. Ese día estaba María Patricia con María Elena, que en ese tiempo era la secretaria, y les dije: nos vamos. ¿Se acuerdan, Pati? Dije: nos vamos. Y ellas: ¿cómo así que nos vamos? Sí, nos vamos. Y les mostré la palabra y empezamos a recorrer lugares de la ciudad, a buscar lotes. Habíamos ahorrado durante 8 años, teníamos un dinero, pero la tierra estaba supremamente costosa. Realmente yo tenía una visión muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña, y además me imaginaba el lote perfecto, ¿cierto? El lote perfecto. Y voy a la palabra y el Señor me dice: irás a terrenos no labrados, lugar verde, donde habrán cascadas. Me decía un mundo de eso, en la selva. Finalmente vimos un lote al frente del Sena agropecuario. Les conté a la iglesia sobre esta idea que teníamos, y entonces el doctor José Ignacio, que estaba yendo a la iglesia en ese tiempo, llevaba muy poco en la iglesia, se me acercó y me dijo: pastor, yo estoy para servirle, yo soy actualmente el director de planeación, y yo estoy para servirle, si quiere yo lo puedo asesorar en el tema. Estaban trabajando el tema del desarrollo del POT, que finalmente terminó siendo galardonado por la Bienal de Arquitectura en Medellín. Sí, pero estaban en ese proceso, y fuimos, y de manera generosa puso todo su equipo de trabajo, nos mostraron un plano de Armenia, ¿cierto? Empezamos a mirar muchas cosas. El lote que nos habían ofrecido no era viable. O sea, quien era de la iglesia y nos ofreció el lote no se ganó la comisión, tristemente. Y finalmente seguimos buscando hasta que llegamos a este lugar. El ingeniero José Alberto muy diligentemente se puso en la tarea de buscar lotes. Llegamos hasta acá con el doctor José Ignacio, estuvimos mirando, estuvimos evaluando, y se llegó a la conclusión de que este era un lote con mucho futuro. Entonces, doctor José Ignacio, por favor. Muchas gracias. Dígale al que tiene a su lado: hay que regresar para poder avanzar, ¿cierto? A veces hay que recordar de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado, porque detrás de estos muros, debajo de este piso, alrededor de este lugar, hay mucha historia, hay lágrimas, hay oraciones, hay ayuno, hay una historia de mujeres como doña Ceneri, Dorita y las personas del Ministerio de Oración, quienes nos acompañaban a orar por este lugar. Juan Carlos León vivía en sin casa, y yo le dije: Juan Carlos, cada vez que pases por el lote, levanta la mano y ora por ese lote.
como en alguna vez había escuchado yo en una predicación, y así lo hizo y hoy estamos aquí. Entonces, José Ignacio, te escuchamos con respeto. Iglesia, buenos días. La idea efectivamente es contarles en algunas diapositivas cómo fue el proyecto y cuáles fueron algunas de las decisiones que nos permitieron hoy estar acá. Parte de estas diapositivas son las que 5 o 6 años atrás llevamos a Bogotá. Hicimos la presentación del pastor Darío cuando estábamos arrancando con todo este proyecto. Entonces, pasamos. Esa imagen que ustedes ven es la vía que está desde la variante Chagualá. Esa es la antigua banca del ferrocarril. Esta vía viene interceptando la variante Chagualá y llega por la banca del ferrocarril a coger la calle 26, al frente del centro de convenciones. ¿Sí se ubica? En la falda que hay del centro de convenciones, y si esta vía ustedes van derecho, llegan hasta el centro de convenciones. Y esto viene cruzando Armenia por toda la antigua banca del ferrocarril hasta la estación y hacia arriba cruza por San Juan de Carolina y va a salir hasta Boquía, digamos lo que era el ferrocarril antiguo. ¿Eso qué significa? Que esta vía a futuro va a quedar incorporada muy seguramente dentro de una vía urbana de Armenia, el tramo que es de Armenia, así se ha planteado en el plan de ordenamiento territorial, y eso pues da mucha visión de lo que puede ser el proceso acá. Pero recordemos que este predio es municipio de Salento. Cuando ustedes vienen por el Centenario, hasta donde está el gimnasio contemporáneo es Armenia, y ahí está el aviso bienvenidos a Salento. Ahí toda esta vereda, digamos, de San Juan de Carolina, lo que decía José Alberto, que antes se llamaba Canaán, o sea que también pues diciente el nombre y el sector. Entonces aquí nosotros planteamos este proyecto y era que así como nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, el proyecto físico de la iglesia atenderá también esos 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo. En espíritu, ¿qué estábamos planteando? ¿Cierto? El templo, los salones para los ministerios, poder tener salones para Libli y el Factor y unos referentes simbólicos para bendecir la ciudad. Digamos que el primer elemento de esa tríada es el crecimiento espiritual que se pueda garantizar en este sitio. Lo segundo, el alma. Y el alma es cómo generamos educación, cómo generamos un enriquecimiento de las personas, cómo la iglesia puede bendecir la ciudad. Entonces está el Colegio Nuevo Ignacio Cristiano, donde queremos unos espacios abiertos de aprendizaje, unos espacios ambientales que nos garantiza este predio y una oferta de jornada extendida, que es el nuevo reto que tenemos con el colegio. Entonces, lo que queremos plantearles es que, si bien son 2 frentes distintos, el colegio y la iglesia, es un solo proyecto. Nosotros no los entendemos como cosas aisladas, sino que es un solo proyecto para la bendición de la ciudad. Y lo tercero, pues es el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos, aparte del crecimiento espiritual y aparte de la educación, garantizar también un concepto de ciudadanía y de complemento para cada uno de nosotros? Entonces pensamos en los servicios asociados y en la comunidad, en los que hacemos parte de la iglesia, con zonas de comidas, con parques infantiles, con un buen espacio público, con espacios ambientales, zonas de actividades seculares y parqueaderos. Digamos que, como piensan los americanos, si no hay parqueadero no hay negocio. En nuestra cultura, primero montamos el negocio y después miramos dónde se ubican los carros. O sea, a todos nos pasa. Por eso, digamos, el reto que se tenía era cómo poder generar un espacio que tuviera unos buenos sitios de parqueo, y eso lo está garantizando este lugar en el que nos encontramos. Bueno, después vienen algunas reflexiones muy rápidas que habíamos hecho unos 5 o 6 años atrás de por qué este sitio y por qué este lugar era estratégico. Entonces, en el eje cafetero, en el corazón de Colombia, estamos en el Triángulo de Oro. Digamos que todas las especificaciones de la ubicación estratégica que tiene Armenia, que tiene el departamento del Quindío, ¿cierto? La conexión entre el centro del país y Buenaventura pasa por el departamento del Quindío con el proyecto del túnel de la línea, ¿cierto? La conexión del sur hacia el norte del país pasa por el departamento del Quindío con la autopista del Café. Digamos todas esas especificaciones técnicas. Sigamos. En esta diapositiva, la imagen morada del centro es la mancha urbana de Armenia. Este es el casco urbano de Armenia. Hacia la parte de abajo, Calarcá, otro puntico arriba es Circasia, y el círculo rojo que ustedes ubican ahí es el sector donde está ubicada acá sobre la roca. Eso significa que este es un punto de confluencia del municipio de Armenia, de Calarcá, de Circasia,
que tenemos la avenida Centenario, que tenemos la autopista del Café, que tenemos la variante Chagualá, que está la antigua banca del ferrocarril. Eso hacía que este sitio fuera muy interesante porque permitía jugar con una dinámica, no solamente de Armenia, sino de influencia para todo el departamento del Quindío. Esos fueron parte de los criterios que tuvimos en su momento para llegar acá. Luego, digamos, una serie de argumentos, ¿cierto? Estábamos a 15 minutos del centro de Armenia, teníamos una buena cobertura poblacional, ejes viales. Uno de los retos que tenemos hoy en día es resolver el tema del transporte. Estamos haciendo gestión para que el tema del transporte público se pueda resolver. Digamos que el problema es que no estamos en Armenia, esto es predio de Salento. Entonces tenemos que revisar la articulación del transporte intermunicipal o unas rutas especiales, pero ese es uno de los desafíos que tenemos, es una de las mayores inquietudes que tiene el pastor, de cómo podemos fortalecer el tema del transporte urbano y cómo podemos fortalecer el tema también del alumbrado público sobre este sector, ¿cierto? Sigamos. Estas imágenes ya hay el planteamiento del lote. Más adelante les vamos a contar en detalles cómo era esto antes, ¿cierto? Porque perdemos la memoria, ¿cierto? Y perdemos la capacidad de asombro. Llegamos y vemos el templo muy bonito, pero poco nos acordamos cuando esto era un cafetal. ¿Por qué llegamos acá también? Entonces, bueno, el planteamiento sobre la avenida Centenario, pasemos muy rápidamente. El sector del centro de convenciones, ahí alrededor del centro de convenciones varias universidades tienen unos predios para adelantar proyectos, la tendencia en la construcción de Armenia hacia este sitio, ¿cierto? La importancia que estaba teniendo San Juan de Carolina en Salento con toda esta dinámica de construcción. Pasemos. Este render que ustedes ven en pantalla es de 6 años atrás, cuando eso todavía no había construido el centro comercial Calima, pero ya sabíamos que ahí venían unos proyectos importantes para la ciudad, entonces todo eso nos daba pistas de que este sitio era estratégico. Y este plano que ustedes ven en pantalla ahora es ya la imagen del predio. Entonces, la vía transversal que ustedes ven ahí, esa diagonal, es esta barca de ferrocarril. En la parte superior ustedes ven una manchita verde, un triángulo verde y una mancha azul. Ese es el frente sobre la variante Chagualá. Lo que quiero decirles es que el colegio tiene zona ambiental y que habíamos hecho una distribución de los predios con este proyecto inicial. Miremos un poco qué contiene. La primera imagen entonces son estas dos manchas amarillas que ustedes observan allí, son los dos predios del colegio, de la zona de primaria, de la zona de secundaria que está aquí afuera del templo, y cómo el proyecto del colegio se integra por completo con el proyecto de la iglesia. Lo segundo es esta mancha verde al frente. Esa es una zona ambiental de protección y ese frente pertenece a la iglesia. Ahí queremos adelantar todo un proyecto de senderismo y un proyecto ambiental que beneficie al colegio y a la congregación. La tercera imagen, ustedes ven estas manchitas azules. La primera que ven arriba era que habíamos pensado inicialmente que allí fueran unas zonas de parqueaderos, luego evaluamos de que se requerían más parqueaderos y Dios permitió adquirir el lote que está en la parte de atrás del templo, que es la mancha azul final que ustedes ven en la parte de abajo de la imagen. Eso nos permite tener unas buenas plazas de parqueo. Y esta manchita roja que ustedes ven en el centro de la imagen es el sitio cuando venimos entrando aquí de la banca del ferrocarril. Vamos a desviar a esta vía posterior, ¿cierto? Si se ubican en ese triángulo, ahí habíamos pensado inicialmente construir el templo. Ya habíamos hecho algunos diseños, ¿cierto? En esta esquina, esta es la esquina que les digo, ya habíamos hecho algunos diseños como estos que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Un templo para 3.000 personas, pero recordemos que estamos en Salento y el esquema de ordenamiento territorial de Salento, que no se actualiza hace 15 años, pues no permite esas densidades urbanas, no permitía ese tipo de construcciones, de modo que tendríamos unas limitantes, y por eso se tomó la sabia decisión de adecuar este sitio que ya estaba construido y acondicionarlo para el templo, ¿cierto? Entonces eso ha permitido, digamos, consolidar y fortalecer todas las actuaciones y las inversiones al interior del proyecto. Estas son algunas imágenes de lo que habíamos soñado en su momento, pero hoy tenemos, digamos, un muy buen escenario, ¿cierto? No tenemos nada que envidiar en ninguno de los auditorios que tiene Armenia, en espacio, en aire acondicionado, en la tarima, en el sonido, de modo que Dios nos ha bendecido con un muy buen espacio. Pasemos por favor, la imagen que sigue, esta manchita fucsia,
es el predio que está aquí contiguo después de la cafetería, donde está esta zona de parqueaderos y el cafetal vecino. Ahí lo que estamos pensando desde el proyecto inicial es una zona de servicios. Y esto es como estamos hoy en día. Entonces, lo que está en amarillo es lo que ya ha adquirido la iglesia, ¿sí? Los 21.000 metros que ya tiene hoy en día el proyecto de Casa de la Roca Carmena, y que hemos ido adquiriendo con el compromiso, con la buena voluntad y con la participación de todos los integrantes de la iglesia. Y lo que está en rojo es lo que nos quedaría faltando, ¿cierto? El cafetal que está aquí al frente de la cafetería, que ustedes pueden observar, y el lote de la esquina que nos hace falta. Ese lote que nos permitiría consolidar el área del colegio y del frente sobre la variante Chagualá con el área donde nos encontramos y consolidar, digamos, toda la oferta urbanística para esta propuesta. Entonces estamos avanzando en algunas obras. En este momento se va a avanzar en la construcción de salones en el segundo piso de primaria, y tenemos unos proyectos que siguen para poder consolidar el proyecto educativo, para poder consolidar el resto de áreas del colegio. Pero lo que quiero plantearles es que Dios le dio una promesa al pastor y nos permitió construir una visión. Sobre esa visión trabajamos y de esa visión no nos hemos apartado. Esta presentación que les he mostrado, salvo algunas variaciones que han sido para mejorar, es la misma que se ha venido conservando. Esto es un proyecto a 10 años, estamos en el 6º año y no hemos cambiado la visión, no se ha modificado el proyecto. Lo que hemos hecho es avanzar en la consolidación de esa visión. De modo que ese es el reto y ese es el desafío que tenemos entonces. Pastor, muchas gracias. Listo. Entonces, digan conmigo, regresar. Avanzando. ¿Cierto? Hay personas que vienen y creen que todo esto, no, ya llegamos aquí, todo está hecho. Así llegamos, no, así no llegamos. Llegamos pues de terrenos no labrados, ¿cierto? Pantanero, cafetales, pero finalmente el Señor hace su obra de esa manera. Cuando Dios le dijo a Abraham, le prometió una tierra, esa tierra era un peladero, pero en esa tierra Dios proveyó, es tierra que fluye leche y miel, donde brota el agua de la roca, ¿sí? y tierra donde Dios finalmente fertiliza lo estéril. Entonces finalmente pudimos comprar, durante 8 años ahorramos, compramos este lote de contado. Después de comprarlo veníamos a orar a este lugar, terminábamos los ayunos y veníamos con los líderes a orar en este lugar. Orábamos por todas las cosas, por cada parte del proyecto, por los recursos para poder construir. Actualmente se ha construido lo que se ha construido y no debemos un peso. O sea, todo ha sido un proyecto de fe y a través de una buena administración de los recursos. Y que Dios ha puesto gente idónea en la iglesia para ayudarnos a desarrollar este proyecto, y a Dios gracias a ustedes que han sido generosos, que han atendido el llamado de Dios para dar a la obra del Señor, y hoy tenemos a cabo lo que vemos hoy. ¿Sí? Igual también a la administración en Bogotá, a través del pastor Carlos Ricardo y de toda la junta directiva que nos ha dado el aval y en algún momento nos ha apoyado cuando los recursos han faltado para que se pueda llevar a cabo este proyecto. Se construyó el colegio, se construyó la iglesia. Cuando nosotros estábamos donde estábamos, que le decía yo que era un lugar cómodo, a mí me preocupaba el hecho de trasladarnos con las limitantes del servicio de transporte. Entonces, por cosas de Dios, tuve la oportunidad de reunirme con el pastor Rubén Darío Ramírez, quien es el pastor de Shalom, quien tuvo un proceso similar a la iglesia, y él me decía: no te preocupes por eso, no te preocupes sacar la iglesia de la ciudad. Y él me puso el ejemplo de por qué va uno a almorzar al Roble. Yo: ¿tú por qué vas a almorzar al Roble? ¿Qué ves del Roble? ¿Qué te gusta del Roble? Y el Roble está a 14 kilómetros de Armenia. Entonces yo le dije: a mí me gusta la comida y me gusta la atención.
Entonces me dijo, denle buena comida a la congregación y atiéndanlo bien. Ame la gente lo va a seguir hasta donde usted vaya. Y si finalmente es una visión de Dios, Dios va a respaldar esa visión. Y así fue, todo ha sido con palabra, todo ha sido, el Señor me habló en donde estábamos, que finalmente no pudimos llegar a un acuerdo, en el lugar donde estábamos, 2.800 metros. Me puse a orar y el Señor me regaló una palabra en Job y me dijo que Dios nos iba a dar 7 veces más de lo que habíamos perdido en el momento en que compramos. El predio eran 15.000 metros. Miramos un prediseño para mirar cómo íbamos a ubicar los carros, y una persona, el ingeniero José Norbey Salazar, dijo: pastor, si miramos el tema de densidad, usted va a acomodar los carros, o hace el templo o pone parqueaderos, usted necesita más tierra. Y entonces empezamos con una campaña, y pongamos el video de la campaña, por favor. Si eres parte de la generación que quiere construir un camino para que muchos conozcan a Cristo, y crees firmemente que la iglesia no solo debe ser un lugar para ir los domingos, sino mejor un espacio en donde se fortalece la familia, se cultivan relaciones significativas en los diferentes ministerios congregacionales, se promueve la cultura por medio de diversas actividades, se generan espacios para la formación cristiana integral y, sobre todo, un lugar donde se inspira y se conoce íntimamente al Señor Jesucristo, entonces eres de los valientes que arrebata el reino de Dios en tu ciudad. Por esta razón queremos hacerte un desafío de fe. Como bien sabes, estamos en el proceso de la compra del terreno en donde se construirá la futura sede del templo de nuestra iglesia. Ya tenemos el 45% del lote adquirido. Por eso, te invitamos a que en la recta final de este gran proyecto participes activamente. ¿Cómo? Muy sencillo, donando metros, decímetros o centímetros. Sí, es así de simple. Cada metro cuadrado tiene un valor de 60,000 pesos, que es el costo real del metro cuadrado en la propiedad que estamos adquiriendo. El valor de un decímetro cuadrado es entonces de 6,000 pesos y un centímetro cuadrado no vale más de 600 pesos. Si cada uno de nosotros donara 6,000 pesos, lo equivalente a un decímetro cuadrado, la propiedad sería nuestra totalmente en 2 años y estaríamos mucho más cerca de producir un impacto mayor en nuestro departamento. ¿Te imaginas que todos donáramos un metro cuadrado mensual? No te quedes sin la bendición de ofrendar metros, decímetros o centímetros. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Casa Roca, mi casa, tu casa, la de todos. ¿Se acuerdan? Empezamos la campaña, recogimos inicialmente 80 millones de pesos durante 2 años y compramos el lote de allí, 1.589 metros cuadrados. Eso costó, ese lote de allí costó, ¿cuánto costó? 79 millones de pesos, ¿cierto? Lo compramos, listo. Empezamos nuevamente la campaña para seguir comprando los lotes aledaños. Y después de ver todo lo que Dios nos había dado, fue un problema para que la gente diera y aportara. Yo tenía muchas expectativas al respecto y la gente no aportó como nosotros esperábamos. Pero como finalmente esta es la obra de Dios y Dios no depende de nosotros para llevar a cabo sus proyectos, pasaron 2 años. La tierra había subido, los lotes valían 300 millones de pesos, habíamos recogido 80 millones y decía yo, no, pues, esa fe. Entonces yo preocupado cuando de pronto el año pasado vino un abogado que asiste a la iglesia y me dijo: pastor, si está interesado, a través de Oscar, me mandó la razón y dijo: si está interesado, el lote detrás de la iglesia, yo tengo un embargo sobre ese lote y ese lote va a entrar a remate. Entonces sentémonos y hablemos y miremos la posibilidad si ustedes compran el remate. Me reuní con el señor Diego Gómez, que me acompañó. Yo no soy negociante, él sí es negociante, pues le dije: usted hable, hermano, yo lo respaldo. Entonces fuimos y hablamos
todo en un lenguaje muy respetuoso. Y finalmente llegamos a un acuerdo, pedimos autorización a la Junta Directiva de Bogotá, nos aprobaron comprar el lote y compramos el lote de allí de 3.200 metros, que comercialmente valía 320 millones de pesos, lo compramos en 65 millones de pesos. Una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando, ¿cierto? El pastor Darío tiene una frase que dice, pues, el Señor sabiendo y yo adivinando. En el caso, el Señor ya lo tenía todo preparado, compramos, entonces usted dirá, bueno, ¿y qué pasó con los otros 15? Más de uno está pensando ¿qué pasó con los otros 15? Le pagamos las costas al abogado por el proceso administrativo, pagamos el tema de escrituración, de impuestos y todo lo que requiere todos estos trámites. Además, como fue un remate, pues había unos impuestos importantes que cubrir, y compramos el lote, 3.200 metros. Ese lote no estaba incluido en el proyecto inicial y eso cambió la dinámica del proyecto. Entonces ya teníamos los parqueaderos así y estuvimos mirando la posibilidad, por lo que decía ahorita el doctor José Ignacio, mira, no podemos construir este templo allí. Entonces miramos la posibilidad, ¿por qué no mejoramos esto? Tratemos de mejorarlo. Tenemos posibilidad de ampliar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y así fue. Entonces lo compramos y ahorita sí, ingeniero José, venga usted ahí. Sí. Los apuntes. Bueno, buenos días. Muchas gracias, pastor. El pastor ahorita estaba hablando de unas promesas que el Señor le había dado y digamos que la promesa la vemos plasmada ahorita en este lugar, y tenemos que tener en cuenta que cualquier promesa, cualquier idea, cualquier proyecto que se lleva a cabo en nuestra iglesia no viene de la espontaneidad, sino que ya viene con un tiempo de oración, viene con un tiempo de confirmación por medio de la palabra. Y el hecho de que estemos acá es porque es algo que fue confirmado con oración. Entonces, siempre con mi esposa confiamos mucho en que el liderazgo se guía mucho en base en la oración. Entonces, estemos tranquilos porque este proyecto es del Señor, no es de personas. Entonces, lo que siempre he entendido en el pastor es la visión de él, la visión que el Señor le ha puesto a él en el corazón, es que nuestra iglesia sea una iglesia divertida. Perdón, si hay un vasito de agua. La idea es que la iglesia sea una iglesia divertida. ¿Por qué divertida? Porque es que la idea es que tengamos espacios de esparcimiento. Bueno, la idea del concepto de iglesia divertida es que tengamos unos espacios de esparcimiento, que tengamos sitios donde compartir como familia, sitios que podamos disfrutar con nuestros hijos, y a eso es a lo que vamos, a tener una iglesia con buenas instalaciones. El hecho de que ustedes estén acá y vean todo esto, si usted vino hace una semana, hace 15 días, hace un mes, esto no estaba así, y de hecho esto se ha venido poco a poco, usted ve algo nuevo en la iglesia. Entonces pues digamos que las cosas no vienen porque sí, sino porque ha habido un trabajo constante. Entonces una de las cosas muy importantes que debemos tener
es tener confort, porque yo personalmente cuando tengo confort disfruto mucho la alabanza. O sea, cuando siento buen aire, cuando llego cómodo, disfruto mucho más la adoración al Señor. Y sabemos que, digamos que lo importante es lo espiritual, ¿cierto? Lo espiritual, la palabra es lo importante, pero lo que yo les digo también es bíblico. De hecho, por favor lean Salmos 33:3. Salmo 33:3. Dice: cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Entonces, ahí dice, toquen con destreza. En la Reina Valera, que dice destreza, dice hacerlo bien. Entonces también el Señor nos dice que hagamos las cosas bien para Él. Una de las cosas que yo admiro en el pastor es que el pastor le gusta las cosas con excelencia. Y cuando yo veo al pastor, veo siempre el versículo que dice el celo por tu casa me consume. Entonces el tema del confort y las instalaciones también son importantes en este caso. Entonces, para que nosotros podamos tener esa iglesia divertida, tenemos que unirnos y ser parte de eso. De hecho, todos nosotros somos partes de lo que la iglesia es ahora. En la experiencia que yo tengo ahorita con la Fundación Más, que se están construyendo hogares en la mayoría de ciudades de Colombia, donde todavía no hay hogares, es que el Señor siempre espera que nosotros demos el paso para que Él destine los recursos. Lo que pasa es que a nosotros se nos pierde como dijo el doctor José Ignacio, se nos pierde la capacidad de asombro. O sea, ya tenemos las cosas acá como tan cómodamente que ya no nos damos cuenta de lo que pasa en las otras ciudades. Y hay ciudades que tienen, digamos, una bodega alquilada, tienen un local alquilado, ni siquiera son sitios propios. Tienen que hacer inversiones altas, pero eso después, si les piden el local, se tienen que quedar con eso. Entonces, en cambio, lo de nosotros es propio, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, pues quiero pasarles unas diapositivas de cómo fue que llegamos a lo que tenemos ahora. Primero fue la promesa, que fue la promesa de la tierra. El pastor ahorita hablaba que una selva, que es sitio sin labrar, y digamos que realmente parece una selva. O sea, predomina el verde, predomina la tierra sin labrar, pero hay que mirar hacia dónde se va a convertir todo esto, que se va a convertir en un sitio de desarrollo. Aquí es una foto más amplia desde que se ve la avenida Centenario, y a partir de ahí ya empezamos a cumplir ese sueño o esa visión. Este fue el proyecto preliminar que se hizo. Acá se hizo un render y comenzamos con la construcción de este proyecto. Este sitio, esa foto que ustedes ven ahí, es este sitio, es como era este sitio. Y ahí en la primera mata de café que se ve ahí, seguramente es acá donde yo estoy parado, porque esa foto se tomó de este lugar. Entonces esto era un cafetal. Eso era un cafetal que se empezó a quitar, a remover la capa vegetal, se empezó a quitar todos estos palos de café. Esta casa estaba existente al otro lado, aquí en el otro sector, que fue una de las confirmaciones que tuvimos en el proyecto, porque toda esta vereda anteriormente se llamaba Canaán,
cuando uno venía por la avenida Centenario, veía un letrero que decía bienvenidos a la tierra prometida. Entonces uno volteaba, llegaba aquí, la finca se llamaba San Pedro, y para colmo el agregado se llamaba Israel, y el perro Tobías o Simón, no tengo la duda. Entonces, claro, todo eso nos confirmaba esa visión. Bueno, acá ya pues quiero pasarles unas diapositivas ya del sistema constructivo. Esto se empezó ya a remover totalmente, la cimentación. Acá se empezaron a construir los salones de Roca Kids. Acá se empezó a construir este bloque donde está la cafetería. O sea, eso es muy bueno verlo porque realmente cada pedacito de columna, cada pedacito de concreto, de cemento, todo eso es algo que todos nosotros hemos aportado en algún momento. Pueden ver las vigas que se hizo sin hambre, se hizo con buen hierro. La placa de entrepiso encima de la cafetería. Los salones de Roca Kids. Y finalmente pues los accesos. Para las mujeres, como les decía en el primer servicio, que las mujeres que se quejan, que yo las entiendo, que se les ensucian los tacones cuando se bajan, miren cómo eran los accesos antes. Porque acuérdense que los parqueaderos quedaban al otro lado. Y esto es muy especial porque esta es nuestra iglesia en el año 2009. O sea, ahí es donde ustedes están sentados en este momento. Inicialmente era una cancha de fútbol, pero finalmente se acondicionó para el servicio. Se empezaron a colocar armar las cerchas, estas cerchas que ya están tapadas. Se empezaron a montar las columnas, a armar los pórticos, finalmente a instalar la cubierta. Y esta era nuestra iglesia en 2010. En el 2010 teníamos allá al frente el altar y teníamos solamente construido el muro de atrás. En esa época el aire acondicionado funcionaba supremamente bien porque no había muros. Entonces, cuando no era el viento, el frío era el porpero. Pero eso fueron nuestros inicios. En el 2011 vino el pastor Darío Silva, ya se cambió el altar a este lado. Cuando ustedes vean esos cambios, eso de que si hace una cosa, después no piensen que es que se metieron las patas y se volvió a hacer. No, lo que pasa es que las cosas son dinámicas y se van cambiando. ¿Por qué acá? Porque en un futuro nuestro templo va a seguir expandiéndose hacia los lados. Entonces, aquí tuvimos la visita del pastor Darío en la primera promoción del colegio. Este era nuestro altar, el que ustedes ven aquí atrás mío. Así era, que la cruz azul está afuera y la decoración de madera allá quedó. Entonces no se desperdicia el material. Un detalle que esto era cemento, esto no era piso laminado, sino que era cemento. Y finalmente esta es nuestra iglesia hoy día, la iglesia en la que en este momento nos encontramos. Entonces, toda esta infraestructura y todo esto, pues esto es muy chévere, mucho confort y todo, pero
a nosotros no nos sirve esta infraestructura si en nuestra iglesia no hay unidad. Entonces nosotros como miembros de nuestra iglesia tenemos que ser responsables de fomentar la unidad. La unidad es una responsabilidad de nosotros como creyentes y eso es lo que tenemos que hacer. El pastor lo decía hace 2 meses, que debíamos buscar la unidad. Y esto es tan importante que el Nuevo Testamento hace más énfasis en la unidad de la iglesia que en el cielo o el infierno. De hecho, el discurso del Señor generalmente también era eso, buscar la unidad de la iglesia. De hecho, las epístolas de Pablo son cartas a las iglesias que buscan mantener la unidad. Entonces quiero regalarles estos 2 versículos, Efesios 4:3, que dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Y en Colosenses 3:14, en otra versión que se llama la Biblia al Día, dice que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Entonces, sabemos que, digamos que en la iglesia estamos conformados por personas que a veces nos desilusionamos, a veces tenemos conflictos, a veces hay hipocresías, o sea, hay muchas formas de pronto desilusionarnos de nuestra iglesia. Pero yo les recuerdo que todos nosotros, o sea, nuestra iglesia está formada por pecadores de carne y hueso. Y es muy fácil desanimarnos, pero también eso es síntoma de inmadurez. Lo que tenemos que hacer es más bien fomentar la unidad y lo que queremos que sea nuestra iglesia. Entonces, finalmente el llamado es para que disfrutemos la iglesia. Nuestra iglesia es, como les dije ahora, es una iglesia grande, es la iglesia más grande de Colombia en terreno. El pastor decía ahorita 2.800 y el Señor dio la visión de 7 veces más. Esos son 19.600 metros y creo que eso es casi, inclusive tenemos más de lo que el Señor nos prometió, pero no solamente en terreno, también en planta física es la más grande que hay pues, de Casarroca, inclusive más que Bogotá. Y también si lo vemos en proporción de personas, también podría decirse que en proporción de la ciudad también es una de las iglesias más grandes. Entonces yo quiero que por favor repita esta frase y diga: voy a disfrutar mi iglesia. Porque es que la idea es que disfrutemos de nuestra iglesia. ¿Y a través de qué la disfrutamos? A través de hacer relaciones significativas. ¿Y cómo se hace eso? Entrando a los ministerios. O sea, yo los invito a que entren a los ministerios, hagan relaciones significativas y así ustedes van a disfrutar de la iglesia y vamos a fomentar la unidad. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca nosotros necesitamos estar unidos. Porque la iglesia tiene que estar unida, porque se vienen cosas muy pesadas para nuestra ciudad, para la nación, la ideología de género, o sea, una cantidad de cosas, la ética planetaria, muchas cosas que son nuevas políticas de la ONU y que nosotros tenemos que estar unidos como iglesia, porque la iglesia finalmente, los planes es querer callar la iglesia, y si estamos unidos, pues vamos a estar más fortalecidos. Bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, estando en el proceso de venirnos para acá, una persona se me acercó y me dijo: usted está loco, usted va a acabar con la iglesia. Y yo me puse a pensar y yo dije: yo le creo más a Dios que lo que la gente dice. Pero después de haberme dicho eso, yo me quedé pensando y yo dije: ¿será que estoy loco? Entonces me puse a pensar, bueno, el tema del transporte, y ya había personas que estaban diciendo: no, yo por allá no voy, eso queda muy lejos. Entonces un día nos fuimos a tomar un café, Carlos Arturo y yo, en Juan Valdez, yo no sé si él se acuerda,
Y le dije: Carlos, ¿a usted Dios qué le ha hablado? Y él me dijo: no, pues yo le quiero compartir algo que Dios me ha hablado y lo quiero compartir con usted, y está en Jeremías 30. Vamos a Jeremías 30. Jeremías 30. Versículo 18. Jeremías 30, 18. Es una promesa para esta iglesia, en este lugar de manera particular. Dice: así dice el Señor: restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas. Veníamos de un proceso de reconstrucción de la ciudad años atrás. Dice: y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirá de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Si bien la iglesia no ha crecido lo que nosotros quisiéramos, pero la iglesia se ha mantenido en su crecimiento, pero hay una promesa de que la iglesia va a crecer muchísimo y tenemos que estar preparados para ese crecimiento. Dice: los honraré y no serán menospreciados. En algún momento lo hemos sido. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. Versículo 21. De entre ellos surgirá su líder, uno de ellos será su gobernante. Seguramente de aquí, conforme a esta promesa, yo creo en las promesas de Dios, que es un sí y amén, saldrá un futuro gobernante, gobernador, alcalde de la ciudad, ¿cierto? Alcalde Salento, no sé, una persona importante que tenga una función importante dentro de la región. Dice: lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado, pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y vámonos por favor para Zacarías capítulo 4. Zacarías 4. Zacarías 4, versículo 8. Entonces pasaban los meses, pasaban los días, pasaban los meses, ¿sí? Teníamos algunas dificultades. En algún momento se redujeron los ingresos. Yo me puse a pensar: Señor, ¿será que metí la pata? ¿Sí? Y volví y recordaba sus promesas, y no, otra vez para adelante. Y entonces el Señor me dio esta promesa. Versículo 8. Espero ustedes estén leyendo y sean espirituales con lo que Dios les está hablando. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso, cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel. Se alegrarán, escuchen esto, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. ¿Vieron las fotos iniciales? Estos son los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces, quiero hacer un pequeño reconocimiento a algunas familias y personas que han estado con nosotros desde el comienzo. Primero que todo, hacer un reconocimiento a mi mamá, quien oró por mí durante muchos años para que yo conociera del Señor. Y 2 años antes de que se fundara Casa sobre la Roca, antes de que ella viajara a los Estados Unidos, el pastor Darío estuvo en una actividad invitado por el doctor Fabio Arias, quien era el alcalde en ese momento de los 100 años de Armenia. Invitaron al pastor Darío e hizo
primera vez un culto en una universidad en la Gran Colombia. Hicieron un culto y allá estuvimos nosotros y allá yo recibí al Señor. Mi mamá me llevó en ese tiempo allá. Nunca pensé que fuera a ser pastor. Después de los años, pues hoy finalmente estamos aquí, ¿cierto? Entonces quiero hacer un reconocimiento y voy a pedir el favor a cada persona que yo nombre que venga aquí. Le quiero pedir el favor a mi esposa que venga y me acompañe aquí en el altar, porque quiero reconocer a Alexis Zapata, quien está en la iglesia desde sus inicios. Alexis, por favor, venga. Alexis, venga para acá. Alexis, venga para acá. Alexis actualmente es miembro del Ministerio de Oración. Entonces, Alexis, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por tu fidelidad. Por favor, me entregan las flores a Alexis. Gracias, Alexis, que el Señor te bendiga. Zoraida Trujillo, ¿está por aquí? Sí. Estudió con nosotros. Fuimos la primera promoción del Instituto Bíblico de la Iglesia. Zoraida, Dios te bendiga. Gracias por tu fidelidad. Que Dios te bendiga. ¿Le pueden entregar por favor las flores a Zoraida? La familia Ramírez Arbeláez, Carlos Arturo, Marcela y su cónyuge. Desde luego que cuando Carlos Arturo y Marcela habían llegado a la iglesia, no habían nacido Mateo y María Paula. ¿Sí? Entonces un aplauso por favor. Luz Media Arcila. Luz Media Arcila, ¿dónde está Luz Media? Luz Media Arcila. Luz Mary fue la primera empleada de la iglesia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, Luz Mary ya trabajaba, ella era la que trabajaba en servicios generales. Luz Mary. Siempre hemos dicho que Luz Mary es la más grande de esta iglesia porque ella es la que nos sirve a nosotros. De Luz Mary, que el Señor te bendiga. Gracias por tu fidelidad. Compró casa estando en la iglesia y está pronta a pensionarse también. Marina Buitrago. Venga, Marina. En ese tiempo no tenía pelo blanco. No, mentira, desde ese tiempo. Marinita, Dios te bendiga. Yo creo que repartieron más ramos de lo que había. Sí. Ligia Cardona. Doña Ligia Cardona, venga para acá, por favor, que el Señor te bendiga. Ojo, quiero aclarar, no como algunas veces los comentaristas deportivos dicen, las viejas glorias del fútbol. Ellas no son las viejas, no, ellas son gente muy joven de la iglesia que han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Que el Señor te bendiga, Lidia, tú eres una bendición para nosotros también. La señora Nidia Toro, doña Nidia, Dios te bendiga. Ella no se ve mucho, pero siempre ha estado en todas las actividades y los procesos de la iglesia. Dios te bendiga. Muy bien. Luz Méndez. Venga, Luz, venga para acá. Luz Méndez. Jorge Elías
Elías Quiseno. ¿Está Jorge Elías por aquí? ¿No vino Jorge Elías hoy? ¿Sí? Bueno. Emiro Echeverría. Hizo todos los uniformes de la alabanza los hizo Emiro. Se jubiló haciendo los uniformes. La familia Chávez Echeverría, Rubén Darío, María Patricia y Socorro. Bueno, quiero contarles una cosa, que la señora Gloria Patricia, después de Mary, entró a trabajar en la iglesia y después entré yo. Gloria Patricia no podía tener hijos, ya había perdido 4. Y el médico le dijo, ustedes no pueden volver a encargar porque si Gloria Patricia queda en embarazo se puede morir. Planificaron, nosotros se pusieron preservativos, pasta, cinturón de castidad. Y en ese momento quedó Pati en embarazo y tuvo a María Alejandra, que ha sido un tesoro y una bendición para nosotros. Y pocos años después nació Mauricio, que también es una bendición para todos nosotros. Bueno, esta es gente que ha sido fiel, yo creo que se merecen un aplauso mucho más fuerte. Ellos han estado con nosotros en todos los procesos de la iglesia. Se pueden sentar, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Eso significa que han venido tormentas, han soplado vientos, han golpeado con ímpetu la casa y la casa ha permanecido. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. No tengo sino un sentimiento de gratitud. Y finalmente a todos ustedes que han sido fieles por la obra del Señor. Y ahora quiero, al final, para que oremos, quiero invitar a los líderes de la iglesia que me acompañen para que ustedes conozcan quiénes son los líderes de la iglesia actualmente. Juan José Giraldo y Lisa María González, por favor. Se pueden poner aquí el ministerio de la alabanza. Andri Joan Moreno y Caterine Castillo. TNT. Héctor Fabio López y Jennifer. J+25. ¿Dónde está Héctor y Jennifer? Me lo llaman mejor Héctor y Jennifer. Juan Carlos León y Diana Xiomara Quintero, Ministerio de Privada de Oración. Edward y su esposa María Fernanda, por favor, vengan aquí. Alexander Agudelo Mesa, rector del colegio, y su esposa Viviana, delegada de la cooperativa Reír en Armenia. Diego Gómez y su esposa Nora Gómez, directores del Amigos del MAS. Espera un momentico. Doctor José Ignacio Rojas y su esposa Jimena, hombres de bien. Diego y Magda Roca Kids. Liván
actualmente nos está ayudando con Nancy. Leonardo no está, él está de director de Ujieres encargado. Su esposa Ruth no puede estar con nosotros, ellos tienen un niño, ¿cómo se dice? Es que siempre digo fundador, si no es discapacitado, sino con un niño especial. Entonces Nancy es Ujier, no es la esposa de Eduardo, pero ella está apoyando también como delegados del ministerio de Ujieres mientras el Señor pone una pareja para liderar este lindo ministerio. Muchas gracias. Bueno, también Carlos ha estado apoyando en Visa, que hace parte del Ministerio de la Alabanza, nos ha estado apoyando también allí. No sé si alguien también Juan Carlos Leal y Marcia, encargados de las cámaras, apoyando también la labor de Visa, el video, ¿sí? Sandra y Oscar Peláez y Sandra del Ministerio, casados. No me falta ningún más, ¿cierto? ¿Ah? Oración. Nicodemo, mujer integral, más consejería y la esposa del pastor. María Velasco. Durante 24 años la iglesia ha hecho obra social, 20 años con el hogar en Barcelona, bendiciendo muchas niñas, 3 niñas casadas, 5 niñas profesionales, se han repartido mercados, haga la cuenta, durante 24 años, ayudas con tratamientos médicos, vestuario, cuántas consejerías, cuántos hogares restaurados, más de 160 matrimonios, más de 180 matrimonios actualmente, cuántas personas atendidas en consejería, cuántos han pasado. Mira, ha pasado tanta gente por la iglesia que yo voy a otras iglesias y a todas las iglesias que voy hay gente que era de Casarroca. Yo un día me desanimé mucho por eso y un pastor me dijo, pastor, usted ha sido una bendición. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque nuestras iglesias todas están llenas de gente que era de Casarroca. Amén. Han sido formados aquí, algunos han dado mucha guerra por aquí, por eso no respondo. Pero sí todas aquellas personas que por cuestiones espirituales el Señor los ha movido y es entendible y están sirviendo y están apoyando otros ministerios en otras iglesias y que el Señor los bendiga. Amén. Entonces quiero invitar por favor a mi esposa que ore, haga una oración por la iglesia y por todos los ministerios y todos por favor vamos a apoyar esta oración. Señor, gracias por este tiempo que nos ha regalado estos 24 años, Señor, de servicio. Gracias por cada una de las bendiciones que nos diste estos años, Señor, y que nos has dado. Y gracias por todas las bendiciones que vienen, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo todos los ministerios, cada uno de los aquí representados, Señor. Yo te pido que bendigas cada una de las parejas que nos apoyan, que prospere sus vidas, sus familias, sus ministerios, y te pido por cada persona de la iglesia que ha colaborado y ha ayudado para levantar esta obra tan hermosa que es Casarroca Armenia. Amén. Y Padre, gracias también por el pastor Darío, su esposa Lucía, por estos 29 años de la iglesia. Padre, gracias Dios por cada diezmador, gracias por cada persona que se ha comprometido y ha servido en este lugar, Señor. Aquellos que permanecen y también aquellos que se han ido, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, demos un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por levantar nuestros brazos. Que el Señor los bendiga. Muy bien. Quiero que miremos estas dos promesas. Miren esa promesa que dice aquí. Que dice: pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo Josué, hijo de Josadá. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y miremos el último versículo. ¿Qué dice? Quiero que lo lean todos, a ver qué dice. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espera, porque sin falta vendrá. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. He decidido no salir de la roca, no seré movido. He decidido no salir de la roca, no seré movido. Me he propuesto en mi corazón ser santo como Él. He decidido no salir de la roca, Jesús. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.